Encantados se encuentren en esta segunda parte de la sesión de hoy, 4 de marzo de 2024, destinado a mis alumnos de la sección S de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Procesal Penal y al público en general. Clases estas que la pueden encontrar también en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de conocer mi criterio vinculado al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional. Estamos abordando los llamados obstáculos al ejercicio de la acción penal en la primera parte de esta sesión de hoy y nos encontramos analizando el elenco de excepciones descritos en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Habíamos analizado lo atinente a la cuestión prejudicial, la extensión jurisdiccional, la falta de jurisdicción y la falta de competencia como obstáculos, como excepciones al ejercicio de la acción penal. Ahora nos corresponde abordar, digamos, una de las más importantes excepciones que se oponen en el proceso penal a los efectos de atacar la acción, el cual es la descrita en el numeral 4 del artículo 28, acción promovida ilegalmente, que solo podrá ser declarada por las siguientes causas. Es decir, la acción promovida ilegalmente, conforme al numeral 4, es la gran excepción a oponerse en el proceso penal, pero tiene que particularizarse, tiene que individualizarse. ¿Cuál de los diferentes literales, haya hasta el literal I, desde el A hasta el I, cuál de esos diferentes literales es la que opera en el caso en concreto cuando se esté promoviendo el concepto de acción promovida ilegalmente? En primer lugar, el literal A nos habla de la cosa juzgada, la excepción de cosa juzgada en el proceso penal. Cuando hablábamos, cuando yo les discernía a ustedes, les daba la clase que estaba vinculado a la cosa juzgada como elemento integrador del concepto de debido proceso, en el artículo 49, numeral 7 del Código Orgánico de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, les explicaba, y aquí les reitero la idea, que para que alguien pueda oponer la excepción de cosa juzgada y prospere la excepción de la cosa juzgada, tiene que demostrarse los tres aspectos de la cosa juzgada. Repito, alguien se defiende, un procesado se defiende oponiendo la excepción de res judicata, de cosa juzgada. Pero para que se cumpla con eso de la cosa juzgada, para que se declare con lugar la excepción de cosa juzgada, tienen que demostrarse los tres aspectos de la misma. La primera, y lo reitero, es la llamada triple identidad. Es decir, la causa que inicialmente se instauró con respecto a la que ahora se pretende instaurar debe tratarse de la misma parte de la relación jurídico-penal, del mismo hecho y de la misma pretensión, la llamada triple identidad. Entonces, se trata de la muerte de Pedro. Al principio se estaba imputando a Juan que fue por homicidio culposo, pero ahora esa decisión, ya hubo una decisión al respecto, una decisión definitiva, y ahora se pretende decir, no me equivoqué, no fue por homicidio culposo, sino por homicidio a título de dolo eventual. Es la misma víctima y el mismo victimario, la misma pretensión penal, la pretensión de sanción y el mismo hecho, la muerte de Pedro. Entonces, para poderse hablar de la cosa juzgada, tiene que darse la llamada triple identidad entre hecho, entre parte y entre pretensión. En segundo lugar, el elemento instrumental. La decisión que ya haya sido dictada y de la cual se pretende ahora alegar la cosa juzgada, tiene que ser una sentencia, o una sentencia condenatoria
o una sentencia absolutoria o una sentencia de sobreseimiento. Para absolver, condenar o sobreseer conforme al 157 del COP, ello se hará a través de sentencia. Bien sea que esa sentencia condenatoria sea por la admisión de los hechos o luego a la finalización del juicio oral y público, o la sentencia absolutoria que siempre va a ocurrir a la finalización del juicio oral y público, o una sentencia de sobreseimiento, conforme lo indica el artículo 304 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, ya vamos por los dos elementos de la cosa juzgada. Uno, el elemento instrumental, que ya se dictó una sentencia, y la llamada triple identidad. Pero para poder ratificar, ya afirmar, ya que se te declare con lugar la excepción de cosa juzgada, hace falta que esté presente el tercer elemento. El tercer elemento es la recurribilidad. ¿Qué significa eso? Ese fallo que ya fue dictado, contra ese fallo se interpuso un recurso, y ese recurso fue declarado sin lugar. Es decir, se mantuvo la firmeza, la materialidad de la sentencia dictada inicialmente. Disculpe. O puede haber sido que contra ese tipo de decisión no había recurso, porque la norma negaba la existencia del recurso. De forma expresa, la norma negaba la existencia del recurso. O pudo haber sido que la decisión no fue apelada, es decir, hubo una conformidad del fallo. Por lo tanto, ya se cumple con el tercer elemento, que es el elemento de la recurribilidad. Por lo tanto, para hablar de cosa juzgada, tenemos que cumplir con el elemento instrumental. La primera decisión provenga de una sentencia, sea sobre las mismas partes, la misma pretensión y el mismo hecho, y que ese fallo no está pendiente el tema del recurso. Ya no media la posibilidad de la recurrencia, porque la norma expresamente negaba tal posibilidad, o porque el recurrido fue declarada sin lugar, se mantuvo la firmeza de la decisión, o simplemente que se decidió no recurrir el fallo. Hubo el derecho se ejerció el derecho a la llamada conformidad del fallo. Seguimos con el catálogo de excepciones descritos en el artículo 28. El numeral 4, además de la cosa juzgada, contiene su literal B: nueva persecución contra el imputado, salvo los casos dispuestos en los numerales 1 y 2 del artículo 20 de este código. Es lo que se denomina el non bis in idem, es decir, la imposibilidad de nueva persecución. Me explico. Si hay cosa juzgada, el efecto es el non bis in idem, la imposibilidad de nueva persecución. Pero no vamos a conseguir con hipótesis de non bis in idem, de imposibilidad de nueva persecución, que permite ser solventada. Es lo que yo denomino la excepción de la excepción. La excepción es que existe la imposibilidad de nueva persecución, pero si se dan o el numeral primero o el numeral segundo del artículo 20 del Código Orgánico Procesal Penal, entonces no opera la excepción de non bis in idem, de imposibilidad de nueva persecución. Vamos a hablar de ejemplos. Se desestimó la querella. ¿Por qué razón? Porque la persona, al querellante, se le había informado de un saneamiento, y sin embargo no saneó, no reparó esa querella. Bueno, el numeral 1 y el numeral 2 del artículo 20 del Código Orgánico indican que la imposibilidad de nueva persecución puede verse corregido si después quien debió haber corregido el acto procesal lo hizo efectivamente, o si quien concedió el efecto de imposibilidad de nueva persecución era un tribunal incompetente. Me explico, vuelvo al ejemplo de la querella, que fue desestimada
porque no se cumplió con el saneamiento. Después el querellante volvió a presentar la querella. No se le puede decir hay una imposibilidad de nueva persecución. Se declara con lugar de excepción de imposibilidad de nueva persecución porque la nueva querella que está presentando sí la corrigió, sí la solventó, sí la saneó. Esa es una hipótesis. Hipótesis segunda. El tribunal que dictó el desistimiento de la querella porque no había sido saneada era un tribunal incompetente. Era un tribunal incompetente o en razón del territorio o en razón de la materia y por lo tanto no debió haber dictado la decisión de desestimación. Por lo tanto, la hipótesis de imposibilidad de nueva persecución puede verse solventada porque el tribunal que dictó la decisión era incompetente o bien sea porque el error en que se incurrió para lograr que se sobreviviera la acción fue posteriormente saneado, fue posteriormente corregido. Sigamos. Literal C del numeral 4. Cuando la denuncia, la querella de la víctima, la acusación fiscal, la acusación particular propia de la víctima o su acusación privada se basen en hechos que no revisten carácter penal. Entonces, la denuncia como forma de poner en conocimiento. Ya yo le he dado a ustedes la clase vinculado a los actos conformadores de la acción penal. Hemos hablado de la denuncia y hemos hablado de la querella. Entonces, si esa denuncia o esa querella es por un hecho que no reviste carácter penal, un incumplimiento contractual, un divorcio, por ejemplo, un abandono del domicilio conyugal, entonces resulta que esa excepción debe ser declarada con lugar, porque el hecho no reviste carácter penal. Pero ojo, no solamente está vinculado a los actos proformadores de la acción penal, la denuncia o la querella, sino que si las acusaciones, y son muchas las acusaciones que se interponen en el proceso penal, la acusación fiscal, que como ustedes bien saben, descrito en el artículo 308, es un acto conclusivo de la fase preparatoria. Cuando esa acusación fiscal es sobre un hecho que no reviste carácter penal, entonces definitivamente se declara con lugar dicha excepción. Cuando la acusación privada que interpone la víctima en los delitos de instancia de parte agraviada es por un hecho que no reviste carácter penal, pues se declara con lugar la excepción. Cuando la acusación de la víctima en los delitos de acción pública, que conforme al 309 del COP se denomina acusación particular propia, entonces esa excepción debe ser declarada con lugar, porque el hecho no reviste un carácter penal. No se está de alguna forma accionando por un hecho que revista carácter penal. Sigamos abordando las otras hipótesis de las excepciones. Prohibición legal de intentar la acción propuesta. Bueno, la frase es muy lacónica, muy amplia a su vez, prohibición legal de intentar la acción propuesta. Aquí pudiera estar presente muchos aspectos. Uno, se intenta, por ejemplo, acusar cuando todavía no ostentaba la condición de imputado de alguien. ¿Por qué? Porque frente a ese imputado, primero se decretó el archivo fiscal. Se decretó el archivo fiscal como acto conclusivo de la fase preparatoria y ahora se pretende, por vía de que el fiscal superior rectificó el decreto de archivo fiscal y le asignó la causa a otro fiscal subalterno, ahora se pretende que ese otro fiscal subalterno vaya a presentar acusación. Mal se podría interponer esa acusación, prohibición legal de intentar la acción propuesta, cuando definitivamente no había una imputación, porque recuerden que con el decreto de archivo fiscal cesa la imputación y cesa la coerción. Haría falta una
reimputación para que prospere esa acusación una vez que definitivamente ha cesado la imputación por el decreto del archivo fiscal. Este sería un ejemplo de los múltiples ejemplos que podría surgir con la llamada prohibición legal de intentar la acción propuesta. Incumplimiento de los requisitos de procedibilidad para intentar la acción. Bueno, imaginémonos que la víctima presenta una acusación privada, 392 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, una acusación privada por un delito de instancia de parte agraviada, pero previamente esa víctima había solicitado un auxilio judicial, había dicho que no sabía quién era el acusado, quién debía ser acusado, porque para ello, ya que la difamaron, tenía que saberse quién era la persona que identificó el artículo, que estaba medio anónimo en un periódico y que lo difamó. Y por lo tanto, ahora viene la víctima e interpone una acusación privada cuando la propia víctima ha admitido que primero requería un auxilio judicial para poder identificar quién ostentaba la condición de acusable de forma privada. Entonces, ese sería un buen ejemplo de ausencia de requisitos de procedibilidad. Por ejemplo, cuando se ordena la repetición de una acusación pública hasta tanto no se realice unos actos de investigación que se habían considerado idóneos y pertinentes solicitados por el procesado y de nuevo se presenta la acusación sin haberse realizado esos actos de investigación, entonces definitivamente se está violentando los requisitos de procedibilidad para intentar la acción. F. Falta de legitimación o capacidad de la víctima para intentar la acción. Aquí estamos hablando de la falta de capacidad de la víctima. Se me ocurren dos ejemplos. Una persona jurídica puede ser víctima de un delito, pero ¿quién representa a la persona jurídica? El representante estatutario, bien sea una persona jurídica de derecho público o de derecho privado. El representante estatutario. Y aquí ahora quien está interponiendo la acusación, quien está interponiendo la querella o quien está interponiendo la acusación particular propia o quien está interponiendo la acusación privada, no es el representante estatutario, no es quien conforme a los estatutos se indica que es el representante estatutario. Entonces, esto puede ser un buen ejemplo de la falta de capacidad de la víctima. Otra podría ser que la víctima sea un menor de edad. Resulta que ese menor de edad tendría capacidad jurídica, pero no tiene capacidad de obrar o no tiene capacidad negocial. Por lo tanto, es necesario para que ostente capacidad negocial o de obrar que sea autorizado por su representante conforme lo establece las normas de la jurisdicción de protección de adolescentes, o que se logre esa plena capacidad por vía de la emancipación. Y ustedes saben que esa emancipación es como consecuencia de haber contraído matrimonio. Ese adolescente mayor de 16 años de edad, y entonces ya se crea esa ficción jurídica de la emancipación con la cual ostenta plena capacidad tanto jurídica, capacidad negocial o capacidad de obrar. Y por lo tanto, allí nos encontraríamos en dos ejemplos de la excepción de falta de capacidad por parte de la víctima. Pero también hay otra falta de capacidad, la que establece la G de la numeral 4 del artículo 28, la falta de capacidad del imputado. Aquí la falta de capacidad del imputado es la hipótesis que está descrita en el artículo 130 del Código Orgánico Procesal Penal, en el sentido que le sobreviene al imputado una enfermedad mental siendo procesado. Es decir, no la enfermedad mental al momento de haberse cometido el hecho, porque si la enfermedad mental estaba al momento de haberse cometido el hecho, nos encontramos sencillamente con un problema de ausencia de acción, es decir, de ausencia de culpabilidad. Sí tenía plena capacidad, sí tenía, no había ninguna enfermedad mental que le relevara la libertad y la conciencia de sus actos, y
sí podría haber realizado la acción, pero después, mientras ostenta la condición de procesado, le sobreviene una incapacidad mental. Es decir, hay una enfermedad mental que hasta que no vuelva a la cordura, mientras se mantenga en esa enfermedad mental que le releve conocimiento sobre lo que versa el proceso, él no ostenta capacidad y por lo tanto tiene que suspenderse ese proceso hasta tanto esa persona se retoma su plena cordura, si es que ello pudiera ocurrir. La caducidad de la acción penal. Cuando hablamos de la caducidad de la acción penal, hablamos de determinados ejemplos, como por ejemplo podría ser el vilipendio frente a eh, organismos públicos en los cuales la norma establece que en determinado lapso tendría que la cabeza visible de ese ente público presentar la respectiva denuncia a los efectos de que se pueda visibilizar la procedibilidad de ese determinado delito. Entonces la caducidad alude a específicos componentes temporales, términos, lapsos, plazos o términos que en la descripción del tipo penal sea necesario llevarse a cabo a los fines de poder ejercitar el ejercicio de la acción por ese específico delito. No debe ser confundida esa caducidad con la prescripción, puesto que ya veremos que el propio artículo 28, dentro del propio numeral 4, separa y lo establece en el numeral 5, la prescripción como causa de extinción de la acción penal. El literal I es uno de los más solicitados, uno de los más requeridos. Falta de requisitos esenciales para intentar la acusación fiscal, la acusación particular propia de la víctima o la acusación privada, siempre y cuando estos no puedan ser corregidos o no hayan sido corregidos en la oportunidad que se encuentra en los artículos 313 y 403 de este código. 313 nos habla de la oportunidad de la llamada corrección de la acusación y el 400 de la acusación pública, y el 403 del Código Penal nos habla de la posibilidad de la corrección de la acusación privada en los delitos de instancia de parte agraviada. Puede ser que el Tribunal de Control haya ordenado la reforma de la acusación, la corrección de la acusación. Ahora últimamente, este año, surgió, mejor dicho, disculpen, el año pasado, una famosa sentencia, la sentencia 473-23, la sentencia 473 de diciembre de 2023, en la cual la Sala de Casación establece lo que se denomina el sobreseimiento formal, es decir, la acusación adolecía, la acusación pública adolecía de determinados defectos y por lo tanto el tribunal dicta un sobreseimiento formal a los efectos de que se vuelva a realizar actos de la fase preparatoria a los fines de presentar la acusación, no como un hecho definitivo. Entonces, ese sobreseimiento formal no sería una de las circunstancias que sería ubicable dentro de este literal I. Es cuando aún habiéndose dictado el sobreseimiento formal, no se corrige la acusación, se hace mutis sobre lo que ha ordenado el Tribunal de Control en la audiencia preliminar en lo que atañe a la corrección de la acusación. Al no haberse corregido la acusación, definitivamente nos encontramos con la posibilidad del sobreseimiento definitivo. Porque si se declara con lugar cualquiera de las hipótesis descritas en el numeral 4 del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, la decisión debe ser el sobreseimiento definitivo. Por cierto, que el numeral 5 del artículo 28 nos habla de la extinción de la acción penal. A los que les guste rayar código, al lado del numeral 5 del artículo 28, ustedes podrán colocar ver artículo 49 del Código Orgánico Procesal Penal. Y al lado del artículo 49 podrían colocar ver numeral 5 del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Son las hipótesis de extinción de la acción penal que están descritas en el artículo 49.
que ya hemos hablado en otras oportunidades cuando hablábamos del sobreseimiento, de la causal de sobreseimiento solicitada por el fiscal del Ministerio Público conforme a el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, conforme al 49 del COP, estamos hablando de la muerte del procesado, conduce a que se declare con lugar la excepción de extinción de la acción penal, el cumplimiento de las llamadas alternativas a la prosecución del proceso, que todavía no hemos visto, que son el principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Entonces, cuando se cumple con esas alternativas a la prosecución del proceso, entonces sí debe declararse con lugar esa excepción. ¿Qué más? El indulto y la amnistía. Recuerden ustedes que el indulto es una gracia presidencial. El presidente de la República decide el indulto, puede haber el indulto del procesado, puede haber el indulto del condenado frente a una persona en concreta o por hechos en concreto o por delitos en concreto. El indulto como una gracia presidencial que hace extinguir definitivamente la acción penal. Parecido al indulto, también nos encontramos la amnistía, que es una ley que surge del órgano legislativo nacional, la Asamblea Nacional, que se puede darse la amnistía de una persona en concreto o por un delito o por un hecho en concreto. Entonces, tanto el indulto como la amnistía serían circunstancias que conducen a la declaratoria con lugar de la excepción conforme al artículo 28 del Código Orgánico. Al final, se nos dice si concurren dos o más excepciones, deberán plantearse de forma conjunta. Ahora bien, mis estimados, hasta ahora hemos hablado del aspecto sustantivo de los obstáculos al ejercicio de la acción penal, el aspecto sustantivo de las excepciones, es decir, cuáles son ellas. Ahora nos convocaría a abordar cómo se ejerce, cómo se opone esa excepción. Sería algo así como el aspecto procedimental de las excepciones. Ellos lo describen los artículos 30 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Veamos el 30. Las excepciones que se pueden oponer en fase preparatoria. Se formarán de forma escrita ante el juez de control, ofreciendo la prueba que justifican los hechos en que se basa y acompañando la documentación correspondiente con expresa indicación de los datos de identificación y dirección de ubicación de las otras partes. Planteada la excepción, el juez notificará a la otra parte para que dentro de los 5 días a su notificación contesten y ofrezcan pruebas. La víctima será considerada parte de los efectos de la incidencia, aun cuando no se haya querellado o se discuta su admisión como querellante. Si la excepción es de mero derecho, el juez o jueza, sin más trámite, dictará resolución motivada dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del plazo fijado. Entonces vamos a entender. Se opone la excepción en la fase preparatoria. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Desde que un juez conozca la causa y hasta que el juez haya presentado un acto conclusivo de la fase preparatoria. Ahí tenemos excepciones. Esa parte opone la excepción. Recibida por el juez de control, la oposición de la excepción notificará a la otra parte para que la otra parte le concederá un lapso de 5 días a esa otra parte para que esa otra parte pueda contestar la excepción. ¿Ok? Disculpen acá. Disculpen acá. Ok. Entonces, fíjense. Planteada la excepción, notificar a la otra parte para que dentro de los 5 días a su notificación contesta y ofrezcan pruebas. Una vez culminados los 5 días, si la excepción es de mero derecho, el juez, sin más trámite, dictará resolución motivada dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del plazo fijado de 5 días. De igual forma, procederá en caso de no haberse ofrecido pruebas. Entonces, en caso de haberse promovido pruebas, el juez, si la cuestión no es de mero derecho, convocará a todas las partes
sin necesidad de notificación previa a una audiencia oral que se celebrará dentro de los 8 días siguientes a la publicación del auto respectivo. Vamos a entender. Se opone la excepción. Opuesta a la excepción, se notifica a las otras partes. Se deja transcurrir 5 días para que esa otra parte conteste la excepción. Una vez habiendo culminado los 5 días, en los 3 días siguientes, el juez decidirá si el asunto es de mero derecho y lo va a decidir sin audiencia. O en esos 3 días va a decidir si el asunto no es de mero derecho y requiere prueba, notificará para una audiencia en los 8 días siguientes. Entonces, en esos 8 días siguientes, debatirá la prueba y decidirá si la excepción es procedente en la fase preparatoria. Vuelvo a explicar, se opone la excepción, se notifica a las partes, se espera 5 días. ¿Qué va a hacer la parte que no ha opuesto la excepción? ¿La va a contestar o definitivamente no la contesta? Pasado esos 5 días desde la efectiva notificación a la otra parte, en los 3 días siguientes, el juez decide si va a responder el asunto, decidir el asunto como un punto de mero derecho, sin audiencia, porque el asunto es de mero derecho, la existencia de prescripción, acción promovida ilegalmente, cosa juzgada, etcétera, o si alguna de las partes o el contestante promovió prueba, entonces definitivamente decidirá convocar una audiencia en los 8 días y decidirá en consecuencia. Mis estimados, las excepciones que hayan sido declaradas con o sin lugar en fase preparatoria tienen apelación. Pero las excepciones que hayan sido opuestas en fase preparatoria no podrán volverse a oponer en la fase subsiguiente. Oír, no puede reiterarse, repetirse las excepciones que hayan sido opuestas en fase preparatoria. ¿Ok? Por lo tanto, cuando se vaya a poner una excepción en fase preparatoria, ha de tenerse mucho cuidado sobre la pertinencia de la misma. La fase subsiguiente, la fase intermedia, también es una fase en la cual se verifica la posibilidad de la oposición de las excepciones. Entonces, creo que con un gráfico se puede explicar con mayor detenimiento. Fíjense que nos estamos dirigiendo hacia la fase intermedia del proceso penal venezolano y en esa fase intermedia del proceso penal venezolano se ha presentado acusación. Esa acusación que se ha presentado ha conducido a la fijación de la audiencia preliminar. Se pueden oponer excepciones hasta el 6º día hábil anterior de aquel en que se fijó la audiencia preliminar. Hasta el 6º día hábil anterior de aquel en que se fijó la audiencia preliminar, se pueden oponer excepciones en la fase intermedia. La acusación pública se interpuso, se fijó la audiencia preliminar, se notificó a las partes y entonces es allí donde el procesado puede oponer sus excepciones. Y esa excepción puede ser opuesta, de nuevo repito, hasta el 6º día hábil anterior de aquel en que se fijó la audiencia preliminar. Pero también pueden oponerse excepciones durante la fase de juicio. Y esas excepciones en la fase de juicio, una vez que el tribunal de juicio recibió el auto de apertura a juicio, ahí se pueden oponer excepciones. Pero las excepciones que se pueden oponer en la fase de juicio solo son 3. Las que hayan sido desechadas en la fase intermedia, la prescripción y la incompetencia del tribunal, siempre y cuando la incompetencia del tribunal no haya sido conocida con anterioridad. Me voy a explicar.
En fase intermedia puedes oponer las excepciones. Si la declaran sin lugar, no puedes apelar de la declaratoria sin lugar de las excepciones, porque tienes la posibilidad de insistir con ellas en fase de juicio. Repito, la negativa a declarar con lugar una excepción en fase intermedia no tiene apelación, porque tienes la posibilidad de insistir con ella en fase de juicio. En fase de juicio también puedes oponer excepciones, pero solamente 3. Las que hayan sido rechazadas, declaradas sin lugar en la fase intermedia, porque bien te expliqué que las que fueron rechazadas en fase preparatoria ya no pueden insistirse en ninguna otra fase posterior. Entonces, las que fueron rechazadas, declaradas sin lugar en fase intermedia, pueden ser opuestas de nuevo en fase de juicio. ¿Qué más? La prescripción puede oponerse, la prescripción, y en este caso evidentemente estaríamos hablando de la prescripción extraordinaria, porque la prescripción ordinaria es a partir del momento de la comisión del delito y hasta que se interrumpa, y ahí han existido aquí muchos actos que han interrumpido la prescripción ordinaria. Tanto es así que ya hemos pasado por fase preparatoria y nos encontramos en fase intermedia. Por lo tanto, estaríamos hablando de la prescripción extraordinaria, la del 110 del Código Penal. ¿Y qué otra excepción? La falta de competencia. Lean mis labios. Si se declara sin lugar la excepción en fase de juicio, solo puede oponerse la oportunidad de la definitiva. Es decir, cuando se vaya a apelar la sentencia definitiva, que evidentemente tendría que ser una sentencia condenatoria, porque si es sentencia absolutoria, que vas a estar apelando de la excepción declarada sin lugar si lo absolvieron. Entonces, es allí la oportunidad de la apelación de la sentencia condenatoria que podrías apelar de la excepción que fue declarada sin lugar en fase de juicio. Muchas gracias y nos vemos el lunes en el examen. Gracias.